buenos días, amados hermanos, días. amigos que están a través de esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida. En este día domingo es una bendición compartir con ustedes la palabra del Señor. Para nosotros, como Iglesia de Santidad, hoy es un día muy especial. Y estamos aquí con la hermana Miriam Ortega. Bienvenida, hermana. Gracias. Vamos a compartir este tiempo porque hoy estamos celebrando el Día del Pastor. La Iglesia Evangélica de Santidad a nivel nacional hoy está vestida de gala y estamos celebrando a nuestros pastores, que son esas personas que nos dirigen, que nos guían, que nos protegen y que están ahí siempre para poder darnos un consejo de la palabra, para poder apoyarnos, para poder guiarnos. Así es que muy especialmente saludamos a nuestro pastor Elmer Martínez, a su esposa, la pastora Jenny de Martínez, a sus hijos y a todos los pastores de la Iglesia de Santidad a nivel nacional. Les bendecimos, incluso aquellos que están fuera del país, aquellos hermanos de la Iglesia de Santidad que están pastoreando en otros países, que están de misioneros y que están llevando la palabra del Señor, a la familia Castro Llanes que están allá en México y también están pendientes de esta transmisión. Les bendecimos en el nombre de Jesús, y a todos los pastores de la Iglesia de Santidad que nos ven y que están haciendo esa labor que el Señor les ha delegado. Así que quédese con nosotros porque hoy estaremos hablando precisamente sobre el trabajo que desarrollan los pastores. Vamos a orar, así es que les invitamos para que ustedes inclinen su rostro y podamos orar al Señor en esta mañana. Sí, amén. Damos gracias al Señor por este día, Padre, porque tú eres el Redentor, tú eres el Creador de nosotros. Gracias por aquellos que se han conectado hoy para poder escuchar esta palabra. Hoy vamos a dar honra y gloria, Señor, a aquellos que trabajan en la obra y son los pastores, porque tú los has puesto, Padre, a poder pastorearnos. El trabajo que se hace en el Señor no es en vano, porque es un trabajo que la recompensa la tenemos de Él. Bendecimos a cada pastor, a cada pastora, Señor, que están en la iglesia, que tienen congregaciones. Sabemos que no es fácil este trabajo, pero lo hemos puesto en tus manos, Señor. Así como tú llamas maestros, apóstoles, también hay pastores, profetas, pero hoy vamos a hablar del trabajo que hacen los pastores. Bendecimos, Señor, este día que tú les has regalado, este día, esta congregación de Comayagua, Señor, que tú bendigas a cada hermano que está conectado y que están en la iglesia, Señor. Bendecimos a cada ministerio, a cada niño, Señor, de la congregación de la Iglesia Santidad. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta mañana vamos a leer un salmo hermoso que es de mucha bendición, sin duda alguna, para todos ustedes que han tenido la oportunidad de leerlo, en el cual vamos a basar el mensaje de este día, y es el Salmo 23. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermosa palabra, Gloria a Dios. Donde nos dice que Jehová es nuestro pastor, que nada nos faltará. No sé si usted se ha apropiado de esa palabra, pero Él es nuestro pastor. Y no sé si usted se ha hecho las siguientes interrogantes. Hermana Miriam, siempre nos preguntamos, ¿qué hace un pastor? O la gente nos pregunta, ¿qué hace un pastor? ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Sí. Las iglesias siempre anhelamos tener pastores, sí, amén, tener esa alianza. Pero ¿por qué? ¿Por qué anhelamos tener un pastor? ¿Cómo sabemos si nuestros pastores están haciendo bien su trabajo o si lo están haciendo correctamente? ¿Qué tipo de autoridad tiene el pastor? Pues hoy lo vamos a descubrir a través de esta hermosa palabra. Veremos lo que Dios ha revelado
en las Escrituras y lo haremos explorando la metáfora de un pastor de ovejas, de la cual nos habla el Salmo 23. De este pasaje nosotros podemos comprender 3 aspectos del pastorado. Es la protección, la provisión y el liderazgo. Así es que si realmente usted quiere entender el rol del pastor como pastor de ovejas, entonces también necesitamos comenzar a conocer el propósito general de Dios para el pastorado. ¿Por qué? Porque un pastor necesita estar bajo el propósito de Dios. Es un llamado del Señor. No es que se nos antoje, no es que se le antoje ser pastor, es que hay un propósito y un llamado del Señor para su vida. Entonces, estas 3 cosas que hemos mencionado que hace el pastor, la protección, provisión y liderazgo que encontramos en el Salmo 23, son las que hacen los pastores. Y vamos a ver cómo es que Dios las hace primero. Así es que hermana Miriam nos va a compartir eso. Sí, amén. Pues como estamos hablando del pastor, ¿verdad? El pastor de ovejas, vamos a hacer una comparación a través del Salmo 23, y la primera es que Dios protege. ¿Cómo protege Dios a través del Salmo 23? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ¿la vara qué significa? Pues la vara significa la obediencia, o sea que en este caso pues se refería a defender a los lobos, a los leones de las ovejas. Entonces era como una protección, y el cayado era para librarlos del peligro. Entonces la vara y el cayado me infundirán aliento. Esa parte pues es la labor que hace un pastor de ovejas, y aquí Dios compara el trabajo que se hace con un pastoreo normal, literalmente de ovejas, a un pastoreo de ovejas de personas, de almas. Y a través también Dios provee. ¿Cómo provee Dios? Pues dice, nada me faltará. Ahí no dice, me va a faltar solo un cuarto, un tercio, la mitad, dice, nada me faltará. Entonces Dios es nuestra protección. Entonces Él, así como cuida de las aves, así como cuida de los animales, así también cuida de nosotros. Así dice que Dios provee, nada me faltará. Y nos dirige, o sea que no nos deja solos, dice que nos da protección, nos da provisión y también nos dirige. ¿Cómo nos dirige? Junto a aguas de reposo me pastoreará, me hará descansar. Quiere decir que el Señor nos va a llevar a un lugar que nosotros sabemos que no es esta tierra, sino la vida eterna. Y dice a través de quién lo vamos a hacer, a través de Jesús, a través de nuestro Señor Jesús. Y ahora vamos a ver cómo el Señor nos pastorea, o sea, cómo nosotros podemos aprender. ¿Cómo podemos aprender, hermana Denia? Muy bien, entonces, ¿cómo nos pastorea el Señor? Si el Señor es mi pastor y nada me faltará, pues a través de nuestros pastores, de los pastores subordinados, que son las autoridades que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Entonces, a través de ellos el Señor nos pastorea, el Señor los usa a ellos como instrumentos. Vamos a hacer un rápido recorrido bíblico donde encontramos la forma en que Dios ha pastoreado la humanidad desde el principio. Desde la creación el Señor ha sido nuestro pastor. ¿Cómo? Pues en la creación de la humanidad, recuerdan a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahí el Señor tenía al hombre, a su creación, a la humanidad, a las primeras 2 personas que creó, en un lugar de confort, de comodidad, de provisión. Entonces ahí el Señor los protegía, ahí el Señor les proveía alimento, todo lo que estaba ahí ellos podían consumir. Recuerdan ustedes que solo había una prohibición para no poder consumir, pero después de todo lo que había en el huerto ellos podían alimentarse, y también los dirigía, solamente que ellos dejaron de seguir a su pastor, entonces perdieron ese pastoreo. Pero el Señor, en su grande amor, en su infinita misericordia, Él sigue pastoreando a la humanidad. Y vemos más adelante en el recorrido bíblico, en la generación de Moisés. El Señor
quería dirigir a su pueblo a pastos verdes, quería dirigir a su pueblo a hacerlo descansar en las aguas de reposo. Y esto era la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Para ello Dios designó a un pastor, y este pastor era Moisés. ¿Sabe que Moisés estaba pastoreando ovejas cuando Dios lo llamó? Recuerda, Moisés primero tuvo que salir de Egipto. En aquel momento él era joven, y aunque quiso pastorear el pueblo de Dios o proteger al pueblo de Dios, él no pudo. Pero Dios lo llevó a pastorear ovejas, lo llevó a ese lugar a aprender a ser pastor. Entonces, cuando él estaba pastoreando ovejas, Dios lo llamó. Eso significa que él quiere que aquellos que lideran a su pueblo tengan un corazón de pastor. También vemos el ejemplo de pastor subordinado en David. También David era un pastor de ovejas que cuidaba las ovejas en el campo. Ahí aprendió David a proteger las ovejas, a llevarlas, a proveerles buen pasto y a dirigirlas. David usaba también la vara y el cayado que habla el Salmo 23. Y entonces el Señor, cuando David era pastor de ovejas, hacía ese oficio cuando fue llamado y fue ungido para ser rey. Dios lo llamó para que gobernara a su pueblo. No era el mismo tipo de rey que gobernaba a otras naciones, porque en ese entonces un pastor no podría ser llamado para ser un rey. Pero exactamente el tipo de rey que Dios quería sí era David. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón de pastor. Y Dios buscaba entonces establecer sobre su pueblo a un pastor gobernante. Tenemos también el ejemplo de nuestro amado Jesús, que es nuestro pastor supremo. Y él mismo dijo, que era el buen pastor, dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Además dijo, yo soy el que va a hacer salir y reunir a las ovejas dispersas. Jesús tuvo compasión de la gente, dice la palabra, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. O sea, no tenían protección, no tenían provisión y no tenían dirección. Jesús protege, Jesús provee, Jesús dirige. Así es que si tú confías en Jesús y lo sigues, Él te va a pastorear. Esa es la invitación de esta mañana. Ahora bien, en el propósito de Dios de pastorearnos siempre, entonces Jesús delega su autoridad y comisiona a pastores. Y ahí en Mateo 28, 19 y 20 encontramos la gran comisión que les dijo Jesús a sus discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que hagan todas las cosas, que guarden todas las cosas, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Ahí comisiona Jesús a sus discípulos para que sean pastores, para que puedan cuidar de sus ovejas, para que puedan protegerlas, proveerlas y guiarlas. Cuando el buen pastor deja la tierra, él confió a sus pastores subordinados, que estaban bajo su autoridad, la tarea de proteger, de proveer y de dirigir a su pueblo, hasta que Jesús, el buen pastor, regrese. Entonces, de ahí viene la autoridad delegada para nuestros pastores que hoy nosotros conocemos en nuestras congregaciones. Vamos a ver entonces, hermana Miriam, cómo es ese trabajo que realizan los pastores, de acuerdo a lo que nos dice el Salmo 23, de proteger, de proveer y de guiar a las ovejas del Señor. Amén. Seguimos, hermanos, y seguimos aprendiendo de este Salmo 23. Y dice cuál es el trabajo que hacen los pastores, o cómo vemos nosotros el trabajo que hacen los pastores. Vemos en la parte de la protección. Cuando hablamos de protección, dice enseñar la palabra verdadera. ¿Qué es enseñar la palabra verdadera? ¿Cómo nosotros podemos saber si lo que nos están enseñando es verdadero? Pues es conforme a la palabra de Dios. Esa es la base de la iglesia, esa es la base de los pastores, la Biblia. La Biblia es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. No solo los evangelios es la palabra de Dios, tanto Génesis como Éxodo
como Salmos, como Proverbios, como Isaías. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, esa es una de las grandes labor que hace el pastor, que es enseñar la palabra verdadera. ¿Qué otra forma ellos trabajan en la pastoreo? Pues es la oración. La oración es la armadura tanto de nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios y no oramos y no leemos la palabra de Dios, nos quedamos desnutridos. Entonces, esa es la armadura que Dios nos ha dejado. Y ese es uno de los trabajos que más hacen los pastores. ¿Por qué? Porque tienen a cargo la obra de Dios. Y como decía la hermana Denia, pues el llamado del pastor no es porque yo quiero ser pastor y soy pastor, sino es un llamado de Dios. Hay una vocación, pero una vocación divina. ¿Y por qué? Porque es una gran responsabilidad de ser pastor. Hay una responsabilidad directa de Dios. Y entonces hablamos de la protección. ¿A través de cómo hacen la protección? A través de la palabra verdadera, que es la Biblia, y de la oración. Ahora vemos cómo proveen, cómo es que ellos proveen a sus ovejas el alimento. Pues a través de la enseñanza, a través de las prédicas, a través de los discipulados, todas esas herramientas o todas esas actividades que se hacen en la congregación, el evangelismo, para que otras almas conozcan a Cristo, orar por enfermos, todas esas son las actividades que hacen. Esa es la forma de cómo ellos proveen. También tenemos siempre la misma referencia de la guianza. Si un pueblo sin guianza es un pueblo que fracasa. ¿Por qué? Porque ¿cómo logró Moisés cómo dirigir por 40 años a este pueblo y llevarlo a la tierra prometida? ¿Cómo le delegó a Josué? ¿Cómo hizo David ser rey? Primero fue pastor de ovejas. Entonces, así los pastores son puestos para guiarnos, para gobernarnos en la forma de cómo se debe de llevar o cómo debemos nosotros guiarnos en la obra del Señor, cómo reconocer el trabajo que ellos hacen, porque dice que tenemos que dice que reconozcamos el trabajo que ellos presiden. Quiere decir que hay que dar reconocimiento, así como trabaja un ingeniero, así como trabaja un administrador, así como trabajamos en un supermercado y hay una remuneración, hay un incentivo, así también el trabajo. Solo que nosotros a veces pensamos que ese trabajo no es trabajo, pero sí el Señor por eso lo dejó como parte también del trabajo. Y en Tesalonicenses, pues ahí es donde nos dice que reconozcamos ese trabajo que ellos presiden. Y también nos enseña que los pastores que estén bajo autoridad. ¿Qué quiere decir eso, bajo autoridad? Pues esa autoridad es la autoridad de Dios. Un pastor que se levanta sin una estructura o una cobertura de la iglesia en sí, entonces puede fracasar o puede enseñar falsas doctrinas o por ejemplo, nosotros por eso es que tenemos que tener la fe de leer las escrituras. No, si a mí me dicen lea San Juan 3:16, entonces tengo que ir a confirmar si existe, porque hay personas que hablan bien bonito, pero no están hablando de la palabra de Dios. Entonces, esa es la guianza, guiarnos a las aguas de reposo, guiarnos como buenas ovejas, pero con sabiduría. Entonces, vemos nosotros aquí el trabajo que hace el pastor. Además de guiarnos también, ellos tienen que dar cuenta, rendir cuentas. ¿Y qué es rendir cuentas? Porque recuerden que no solo en las congregaciones, no solo es el predicar, también hay una estructura como una empresa. ¿Por qué? Porque hay que pagar ciertos gastos, todos los gastos administrativos. Entonces hay que formar también una junta directiva, una dirección, porque esa dirección bajo la autoridad de Dios. Entonces esa es prácticamente, a grosso modo, hay mucho más trabajo que hacen los pastores, pero esos son como los puntos más relevantes o lo que nosotros podemos como enumerar hoy. Amén. Entonces concluimos en esto. Los pastores realizan el pastorado que realiza el Señor
y que nos habla en el Salmo 23 con la metáfora de un pastor de ovejas, que protegen, y decía la hermana que nos protegen enseñando la palabra verdadera, porque en estos tiempos andan tantos falsos profetas, en estos tiempos que hay tanta carencia y tanta necesidad de pastoreo en las personas. Muchas personas andan buscando a un líder porque hay carencia de líder en nuestra nación y en el mundo en general. Entonces andan buscando a un líder a quien seguir, o quien les enseñe, quien los guíe, quien les dé un consejo. Entonces fácilmente podemos caer en las falsas doctrinas. Entonces los pastores, por eso los pastores se tienen que preparar con la palabra del Señor. Ellos primero se tienen que alimentar con la palabra del Señor. Ellos tienen que saber de la Biblia, ellos tienen que saber de cultura, ellos tienen que conocer muchas cosas para poder guiar al pueblo de Dios, para poder guiarnos de la manera correcta y poder protegernos de la falsa doctrina, de los falsos maestros que pueden venir a querer robar las almas del Señor, así como el lobo, así como el oso, ¿verdad? Que atacaban el rebaño de las ovejas, y ahí era donde el pastor sacaba la vara y el cayado. Dice que el cayado tenía una parte que era curva, porque ayudaba a las ovejas cuando caían al precipicio para poder rescatarlas, y la vara era para poder indicar el camino y además para poder defenderlas de los ataques de estos enemigos, que en nuestro tiempo son los falsos profetas que vienen a predicarnos o a enseñarnos cosas que de Dios, pero realmente nos están enseñando falsas doctrinas. Entonces así nos protegen los pastores, y para ello pues usan la palabra y la oración, que es la que nos da las herramientas, o más bien la armadura, para poder defendernos del maligno. Y cuando hablamos de pastores, hermana, no solo hablamos del pastor general de la iglesia. Dentro de la estructura de la iglesia hay autoridad delegada. Por ejemplo, en mi caso, yo soy coordinadora del ministerio infantil. Niños, entonces yo tengo que pastorear a los maestros de niños. Ellos son un rebaño para mí. Entonces hay autoridad delegada para mí también. Yo soy responsable, y así como decía usted, van a dar cuenta, yo también voy a dar cuenta. Todos los que somos pastores, usted coordina un núcleo de bendición, entonces también usted pastorea un grupo de personas. Si usted solo es padre de familia, usted es el pastor de su familia. Entonces también debe protegerla, usted debe prepararse y debe orar para proteger a sus ovejas de las malas influencias del maligno, de las garras del maligno. También proveer. Los pastores nos proveen la palabra del Señor como alimento principal, pero también observamos cómo nuestros pastores proveen para todo aquel que llega a pedir, para todo aquel necesitado. Ellos están pendientes de los miembros de la iglesia que están en necesidad económica, y quizás ellos no tengan los recursos para apoyarnos a todos, pero buscan la manera de que otros que sí tienen los recursos también puedan proveer para esas familias. Entonces también proveen el alimento espiritual a través de la palabra del Señor, y también se provee de otras necesidades. Ellos están pendientes, pero la necesidad primaria del ser humano, ¿cuál es? Es conocer a Cristo. Entonces el pastor está hecho para eso, para predicar de Cristo, para proveer la palabra del Señor, el mensaje cristocéntrico, porque esa es la necesidad primaria del ser humano. Entonces ellos tienen que predicar de Cristo. ¿Por qué? Porque por el oír, dice Romanos, viene la fe. Entonces si no escuchamos, si el mundo no escucha la palabra del Señor, no va a creer. El que cree es porque ha escuchado la palabra del Señor. Entonces los pastores proveen esa palabra y ese mensaje cristocéntrico, y guían pues porque hay una autoridad delegada. Y la palabra habla de que gobiernen bien. Dice, manda a los ancianos a que gobiernen bien, decía Pablo. Y gobernar no es gobernar como un rey, sino gobernar como un pastor. Por eso es que hay un llamado especial de pastor. Y también nos dice a la iglesia que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y que presiden en el Señor. O sea, que nos presiden, que nos gobiernan. Se está refiriendo al trabajo pastoral. Entonces los que presiden son los pastores, nuestras autoridades. Esto nos enseña que hay una estructura de autoridad en la iglesia, y que Dios nos ha puesto a nuestros pastores para dirigirnos.
Entonces, el llamado es para el pueblo a seguir esta alianza conforme al corazón de Dios. Y también dice que los obedezcamos, que nos sujetemos a ellos, porque ellos nos cuidan como quien tiene que rendir cuentas. O sea, hay una responsabilidad mayor porque van a rendir cuentas. Todos los que tenemos a un grupo que pastorear, vamos a rendir cuentas de ese pastoreo. Con mayor autoridad viene mayor responsabilidad. Entonces, este cargo de liderar las ovejas de Dios y de dar cuentas hace que el pastor tenga una gran responsabilidad. El jefe del pastor, ¿quién es? Es Dios. ¿Por qué? Porque las ovejas no son del pastor, las ovejas son del Señor. Entonces, por eso hay que dar cuentas al Señor. Tampoco el pastor no es un empleado de nosotros como iglesia. No, es un empleado del Señor. Él es un empleado de Dios directamente, porque Él lo llamó a cuidar a su rebaño. Entonces, el Señor es nuestro pastor, nos pastorea a través de nuestros pastores. Y nos pastoreará, ¿cuánto tiempo? Siempre nos pastoreará a través de sus siervos. Pero hay algo especial, la relación entre pastor y congregación solo va a funcionar si ambos están sometidos a la autoridad de Cristo. Solo así funciona la relación de autoridad entre el pastor y su congregación, si ambos están sometidos a la autoridad de Cristo. Así es que nuestros pastores hacen un gran trabajo y tienen una gran responsabilidad. Por eso hoy estamos celebrando este día y queremos bendecir la vida de nuestros pastores, concluir este tiempo dándoles unas promesas para ellos, porque ellos necesitan también el apoyo de su congregación, palabras de bendición de su congregación. También algunos hermanos han enviado mensajes especiales para nuestros pastores. Les bendecimos hoy en este día, último domingo del mes de agosto, se celebra el Día del Pastor en la Iglesia y Santidad. Así es que, amados pastores, vamos a compartirles una promesa en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando el Señor Jesús venga, van a recibir esa corona especial, amados pastores, esa recompensa por hacer esta ardua labor, esta importante labor que es de mucha bendición para un pueblo. También hay otra promesa especial, hermana Miriam. Esta bendición para la familia pastoral dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Verdad? Estas son unas promesas que el Señor da. Hay muchas promesas, pero hoy queremos darles estas dos con mucha bendición, ¿verdad?, de la congregación a nuestros pastores. Amén. Vamos a concluir este tiempo con una oración. Nos acompaña ahí donde usted está y vamos a poner la vida de nuestros pastores en las manos del Señor. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Damos gracias, Jesús, porque tú has permitido este tiempo poder enseñar, poder aprender de ti, Jesús. A través del Salmo 23, Padre, tú nos hablas de tu protección, tú nos hablas de tu guianza, tú nos hablas de nuestra provisión, Señor. Y ahora bendecimos este día a los pastores, Señor, a los pastores de la Iglesia Santidad, Señor, aquí en Comayagua, al pastor Elmer, a pastora Jenny, Señor, a sus hijos, Señor, que todo lo que ellos hagan sea prosperado. Pedimos protección de salud, Señor, económica, tanto la espiritual como económica sean prosperados en todo lo que haga, que su ministerio sea siempre guardado por ti, Señor. Oramos por aquellos también que pastorean núcleos de bendición. Oramos por los que están también en ministerios a cargo en la congregación. Oramos, Jesús, para que sea tu Espíritu Santo guiándolo. Ahora mismo, Señor, que tú les des reposo, Señor, que los des descanso, Señor. Oramos por los que están también fuera del país, por el ministerio que está hermano Alexis, Señor, la familia Castro Llanes, también enviamos una bendición, Señor, así como ellos sean prosperados, todo lo material, todo
espiritual que necesiten para las ovejas que tú le estás preparando, Señor. Amén, Sabemos sí. que el pastor de todos eres tú, Jesús, pero ahora bendecimos también a los que nos presiden, Padre. Gracias en esta mañana. Gracias, Jesús. Si usted todavía no tiene un lugar donde congregarse y no sabe a qué dirigirse, a dónde dirigirse, que este día pueda usted escuchar, pueda decirle al Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me guíes, y buscar un lugar donde poder congregarse, donde poder recibir palabra fresca, donde poder aprender a orar, Señor, así como tú enseñaste eso a los discípulos, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, gracias te damos, Jesús, te damos gracias porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, y estamos agradecidos porque así como le enseñaste a Moisés, así como le enseñaste a David, ahora nos estás enseñando a nosotros a vivir conforme a tu voluntad, y que el trabajo que se hace en la obra no es en vano, porque la recompensa viene de ti. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Amados pastores, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia desde este hermoso país de México, y celebramos con ustedes en espíritu, y recordándoles que el trabajo en el Señor no es en vano. Hay una promesa que quiero dejarles a ustedes que está en Ruth 12:12, y dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Deseamos que, como todos los años, nuestra amada iglesia Yesco les dé ese abrazo fraterno, ese abrazo de gratitud por todo un año de esfuerzos, de oración, de estar pendientes de cada miembro. Creemos que este año también va a ser así, aunque sea virtual, pero desde esta tierra les mandamos nosotros nuestro abrazo familiar. Les agradecemos por amarnos, por apoyarnos en todos los momentos difíciles que nos ha tocado vivir en este país, y ustedes son muy importantes para nosotros. Queremos que disfruten el Día del Pastor. También aquí en México vamos a cultivar que el último domingo de agosto se celebre el Día del Pastor. De eso le enseñaremos a nuestra iglesia también. ¡Felicidades, amados pastores! Pastor, felicidades en su día, deseándole muchos éxitos en su vida pastoral, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que siempre lo cuide y lo guarde de todo mal. Lo queremos mucho, pastor, lo amamos porque usted es nuestro Padre espiritual. Por eso le pedimos a Dios que usted, los años que Dios le dé, que le permita vivir aquí en Comayagua, porque nosotros ya estamos acostumbrados a estar en la iglesia de santidad y no nos gustaría ir a otro lado, porque usted nos tiene mucho cariño, mucho amor. Nosotros ya estamos muy hallados con ustedes y con todos nuestros hermanos, y yo le deseo felicidades hoy y siempre, todos los años. Que Dios le bendiga a usted y toda su familia en este día muy especial. Que Dios le bendiga. Pastor Elmer Joel Martínez. Bendiciones, amados pastores. La familia Torres Mejía les saluda. En este día queremos felicitarles por su valiosa labor en el ministerio. ¡Felicidades! Para mis pastores con amor, y nos dice en su palabra: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Feliz día, pastores. Y gracias por guiarnos en el camino del Señor.